Entonces, vamos a hablar de la fisiología del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, habíamos platicado ya sobre las células de la neuroglía o células de soporte, que tal vez no son tan famosas como las neuronas, pero están allí y forman buena parte del sistema nervioso central. Entonces, vimos a los astrocitos, la microglía, los ependimocitos, que era la que les decía que recubren los ventrículos de nuestro cerebro, oligodendrocitos, que forman las vainas de mielina dentro del sistema nervioso central. Las células de Schwann, que son las que forman esa vaina de mielina, pero fuera del sistema nervioso central. O sea, la vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico, igual que la célula satélite. Esas fueron las que vimos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema del impulso nervioso. Este tema es cortito, si no, no se me vaya a asustar. Entonces, el impulso nervioso es parte de las propiedades que poseen las neuronas. Entonces, las neuronas poseen propiedades principales: la excitabilidad, que es la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un impulso nervioso. O sea, que la información llegue hasta ellas y la puedan convertir en algo que pueda atravesar su axón y llegar a otra neurona o a un músculo o a lo demás. Entonces, eso es la excitabilidad. Responden a un estímulo y lo convierten en un impulso nervioso. Ahora, la segunda propiedad es la conductividad, que es la capacidad de transmitir el impulso nervioso a otras neuronas, músculos o glándulas. A ver, y aquí estamos observando una neurona típica, perdón. Entonces, a ver, quiero que me ayuden y vamos a nombrar cada una de las estructuras. Entonces, ¿cómo le llamamos al cuerpo de una neurona? Soma, Muy bien, soma. cuerpo, soma. O soma a las prolongaciones que están acá adheridas a las que son más cortas. Las dendritas. Muy bien. O Y a la prolongación única, bueno, pueden ser dos o todo, pero que es más larga y que la comunica a otras neuronas. el axón. Muy bien, el axón. Entonces, bueno, y aquí están observando estas unidades, ahí tienen su pequeño núcleo, son las células de Schwann. Si esta es una neurona del sistema nervioso periférico. Si fuera del sistema nervioso central, pues serían los oligodendrocitos. Entonces, estas son las dos propiedades, ¿verdad? La excitabilidad y la conductividad de las neuronas. Poder convertirlo a información que llega en un impulso eléctrico o nervioso y poderlo transmitir al resto del cuerpo. Por estas dos propiedades es que las neuronas pues han pagado un precio alto, que es el de no poder realizar la división celular. O sea, se desgasta o se muere esa neurona, ya no la vamos a recuperar. Es por eso que las personas que no cuidan su sistema nervioso pueden llegar por ejemplo, a la tercera edad con una cantidad de neuronas insuficientes para tener habilidades cognitivas normales. Y bueno, llega la demencia senil y otras enfermedades relacionadas a la falta de neuronas, pues no porque nunca las haya tenido, sino porque se desgastaron. Entonces, excitabilidad y conductividad son las dos propiedades de las neuronas y ahí estamos viendo la estructura. Muy bien, veamos entonces las siguientes. Las propiedades eléctricas de la membrana de la neurona. Pues como toda célula, las neuronas también tienen una membrana plasmática, solo que esta membrana es especial porque es distinta.
se puede polarizar y despolarizar. O sea, puede activarse eléctricamente o desactivarse. Es una membrana pues única que no vamos a encontrar tal vez en las células del corazón, porque ahí también hay una polarización y despolarización. Pero estas células, pues esta membrana es bastante especial en las neuronas. Entonces, cuando una neurona está en reposo, es decir, usted no está usando ese trozo de la corteza del cerebro, no está pensando o haciendo algo que active esa zona del cerebro, pues esas neuronas no están siendo utilizadas, están en reposo. En ese estado, la membrana plasmática de una neurona en reposo o inactiva está polarizada. ¿Qué significa que la membrana esté polarizada? Pues hay menos iones positivos dentro de la membrana de la célula. Los principales iones positivos en el interior de la célula son el potasio y el sodio. ¿Se recuerdan de la bomba de sodio-potasio? ¿Qué tipo de transporte era? ¿Activo o pasivo? A ver si alguien lo logra recordar o lo investiga rapidito. En donde hay intercambio de iones de potasio y de sodio para poder meter o sacar alguna sustancia de la célula. ¿Y qué tipo de transporte es? ¿Si activo o pasivo? El activo es el que gasta ATP y el pasivo es el que no lo gasta. Entonces pregunto. Bueno, yo recuerdo que les di solo dos en transporte activo, la pinocitosis y la fagocitosis. Pues es posible que no lo recuerden. Pero bueno, ahí hay un gasto de energía y un intercambio de iones entre sodio y potasio también. Entonces lo podemos clasificar como activo. La cuestión es que cuando la membrana de la neurona está en reposo, pues no hay tantos iones potasio y sodio. Bueno, potasio es dentro de la célula y sodio es fuera de la célula, de la membrana. La neurona permanece inactiva siempre que su interior sea más negativo que el exterior. Pues cuando es más negativo adentro, está en reposo. Cuando el impulso nervioso llega a esa neurona y la activa, esas propiedades en la membrana van a cambiar. Entonces se da el inicio y la generación de un potencial de acción. ¿Se recuerdan que de esto ya platicamos un poquito en biología cuando hablamos de la sinapsis eléctrica? Que había una polarización y despolarización por el ingreso de iones sodio al interior de la célula y el impulso eléctrico pues viaja a través de la membrana despolarizándola, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado un poquito en la sinapsis eléctrica. Veamos entonces qué ocurre en esto, ¿verdad? Las neuronas responden a múltiples tipos de estímulos activándose y generando un impulso. Entonces, veamos, este es un trocito de axón de la neurona que están viendo acá. En el inciso A tenemos condiciones eléctricas de la membrana en reposo. La cara externa de la membrana es ligeramente positiva y la cara interna es ligeramente negativa. Esa es la condición normal, no se está usando ese axón. El principal ion extracelular, es decir, fuera de la célula, es el sodio, mientras que el principal ion intracelular es el potasio. La membrana es relativamente impermeable a ambos iones, o sea, normalmente no salen ni entran porque la membrana no lo permite. Pero eso cambia cuando hay un estímulo que inicia la despolarización local. O sea, usted escuchó algo o sintió algo específico y se activó una zona del cerebro que no había estado usando hasta ese momento. Un estímulo cambia la permeabilidad de un trocito de la membrana y los iones de sodio se difunden rápidamente dentro de la célula, porque
quieren entrar a cambiar ese ambiente negativo para pues, polarizarlo y despolarizarlo y que sea positivo. Entonces, los iones de sodio entran. Esto cambia la polaridad de la membrana. El interior se hace más positivo y el exterior más negativo. Solo en ese instante y solo en ese trozo de membrana en el que el ion de sodio entra. Entonces ahí comienza. La despolarización de la membrana es por trocitos, por pedacitos. Va entrando y saliendo. Se va polarizando y cuando pasa el impulso, lo que queda de membrana atrás, pues regresa a sus condiciones normales. O sea, esto solo se activa mientras el impulso va pasando por ese trozo de la membrana. Entonces, todo comienza con un estímulo que hace que los iones de sodio ingresen a la célula y se cambie la polaridad. En la siguiente parte, que es el inciso C, aquí vemos entonces ese cambio, la despolarización y la generación de un potencial de acción, ¿verdad? Empiezan a ingresar los iones sodios a la membrana. Si el estímulo es lo suficientemente intenso, la despolarización revierte por completo la polaridad de la membrana y genera un potencial de acción. Y ahí donde se inicia ese potencial de acción, pues ya no le queda más que avanzar y llegar hasta el final del axón de la neurona. Entonces, cuando se da ese potencial de acción, suficientes iones sodios ingresan y vuelven positivo adentro de la membrana celular, se da la propagación del potencial de acción. Entonces, la despolarización del primer fragmento de la membrana provoca un cambio de polaridad en la membrana adyacente, o sea, en la siguiente parte, en el trocito que está a la par. Y se repiten los acontecimientos descritos en el inciso B, o sea, que empiezan a ingresar los iones sodio. Así el potencial de acción se propaga rápidamente por toda la membrana y empieza a avanzar. Esto es bastante rápido. ¿Se recuerdan que la sinapsis eléctrica es más rápida que la sinapsis química mediada por neurotransmisores? Entonces, esta electricidad, gracias a los iones de sodio y potasio, es más rápida que los neurotransmisores. Bien, entonces empieza a viajar el impulso nervioso por el axón de la neurona. Se propaga por todo. Ahora, media vez el impulso ya pasó por el fragmento de membrana anterior, o sea, donde se inició, pues se da la repolarización. Ya pasó el impulso nervioso, la membrana vuelve a ser la misma de antes. Entonces, los iones de potasio salen de la célula al mismo tiempo que la permeabilidad de la membrana cambia de nuevo, volviendo a la carga negativa en el interior y la positiva en la superficie externa. Esa repolarización tiene lugar en la misma dirección que la despolarización. Significa que el impulso va avanzando a la derecha, pues atrás de ese impulso nervioso se va repolarizando la membrana en la misma dirección, a la derecha. Si entonces viaja el impulso nervioso y pues va cambiando las propiedades de la membrana del axón. La va despolarizando para avanzar y atrás del impulso nervioso pues la membrana se va repolarizando para volver a su estado de reposo. Solo se activa ese intercambio o cambia en la permeabilidad de membrana cuando el impulso nervioso pues va pasando. Es como, no sé si han visto en los estadios cuando hacen una ola. A ver, que alguien o se recuerdan a ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando las personas hacen una ola? Alguien que nos quiera explicar eso. Cuando estaban, por ejemplo, en un graderío y levantan los brazos y eso va avanzando. ¿Nunca vieron ninguna acción de esas? Sí, Miss. Vaya, a ver, ¿en qué actividad lo viste? En la escuela.
Va, muy bien, recuérdate de cómo ocurrió. Es que esa actividad es bastante sencilla, pero explica mucho lo que es este potencial de acción. A ver, recuérdate, ¿todos lo hacían al mismo tiempo o iniciaban en un lado? No, se inicia empiezan los de una esquina y poco a poco van subiendo las manos. Muy bien. Así como se ve esa acción de una ola hecha por las personas, pues así merito esto de la propagación del impulso nervioso. Inician los de la esquina, ¿verdad? Levantan las manos, pero no las dejan levantadas, si no, no se vería eso bien, pues. ¿Qué hacen después de que ya pasó su turno? ¿Se quedan con las manos levantadas o las bajan? Las bajan. Exactamente. O sea, ellos hacen su parte, levantan los brazos, los bajan y los de a la par pues hacen lo mismo, levantan los brazos y luego lo bajan, activan a los de a la par que levantan los brazos y también lo bajan. Y se ve esa acción como de ola, ¿verdad? Como van subiendo y bajando los brazos en la misma dirección. Pues así ocurre esto. Inicia en una esquina, los iones entran y empieza el impulso a propagarse hacia un lado, como de un graderío al otro, o de la izquierda a la derecha. Cuando ya pasó su turno, ellos pues salen y la membrana vuelve a ser la misma, como cuando las personas pues ya pasó su turno y bajan los brazos. ¿Se entiende? Entonces, eso de la ola que hacen las personas en los estadios, en la escuela o en alguna actividad que recordemos pues de otros años, porque de estos años creo que no nos saldría bien la ola, pues de esa manera se da el impulso o potencial de acción, que es la propagación del impulso nervioso a través de la membrana. Se activa y desactiva, justo como ocurre en una ola con las personas, ¿verdad? Que levantan los brazos y los bajan. Pues aquí se activa la permeabilidad y se desactiva cuando ya pasó el impulso nervioso, cuando ya pasó su turno a ese trozo de membrana. Entonces, al final, pues la membrana vuelve a quedar igual en reposo. Y bueno, el restablecimiento de las concentraciones iónicas iniciales, pues es necesario para que la membrana vuelva a ser la misma y quede en reposo. Entonces, se establecen gracias a la bomba sodio-potasio. La bomba expulsa 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio transportados al interior de la célula. Entonces aquí lo podemos observar. Salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. Como salen 3 sodios, que es mayor la cantidad, ahí solo ingresan 2 potasios, pues siempre va a haber menos cantidad de iones positivos dentro de la membrana y más cantidad afuera. Aunque el sodio y el potasio ambos sean iones positivos, al haber menos cantidad de potasio adentro, pues el interior sigue siendo más negativo que positivo. Y el exterior pues queda positivo. Las condiciones de una membrana plasmática pues en reposo. También pues entonces se da la difusión en ese sentido. El potasio para afuera y la difusión de sodio para adentro cuando el impulso está pasando. Pero media vez ya pasó, se activa la bomba sodio-potasio para que se intercambien esos iones y pues la membrana quede igual a como estaba antes. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, Miss. Yo me recuerdo que este era un GIF y se movía, pero ya no se mueve. Muy bien. Entonces acá está. Entonces, los iones sodio y potasio son la clave de que se pueda dar esta propagación del impulso nervioso en la sinapsis eléctrica, que es la más rápida. Esto viaja pues de inmediato, ¿va? Se va polarizando y despolarizando rápido y pasa a la derecha. Yo recuerdo que habíamos hablado de que era una fracción de segundos lo que tardaba en pasar el impulso nervioso a través de este tipo de sinapsis eléctrica, ¿verdad? Pero pues ahora ya vimos específicamente cómo es que funciona y la membrana, ¿verdad? Y toda esta propagación del impulso.
Entonces, la clase de fisiología del día de hoy fue bastante cortita, pero es porque teníamos poco contenido. Entonces, aquí voy a detener la grabación.